Muy buenos días, bienvenidos al Magazine de Amigos. Jueves 24 de abril 2025. Acompáñanos en esta mañana. Bienvenidos a este programa. José Mederos a tu disposición. No estaré solo, vas a escuchar a otros invitados presentando secciones, ofreciendo sus espacios. Así que comienza este Magazine de Amigos hasta las 2 del mediodía. Son casi 5 horas en directo en Radio Solidaria. Mañana soleada. Hoy la máxima va a sobrepasar los 22 grados. Parece que la primavera ya está aquí asentada, parece que nos va a acompañar y seguramente vamos a tener días de lluvia. Nuestros compañeros del tiempo.es nos van a informar de cómo avanza la situación atmosférica en el país. Según los expertos, hay una dana a la vista. El tiempo podría complicarse en el Puente de Mayo. Os informaremos al término de la tertulia sobre las 12:05 con nuestros invitados del tiempo.es. Ofreceremos también noticias de actualidad, reflexiones, estudios bíblicos, buena música. Tenemos un programa completo. Si tú quieres participar con nosotros, quieres mandar saludos, quieres solicitar un tema musical, este es tu programa, amigos. Escríbenos al 607-824-824. También nos puedes enviar un correo electrónico a programas@radiosolidaria.com. Programas@radiosolidaria.com. Cuando quedan 5 minutos para llegar a las 9:30, las 8:30 en las Islas Canarias, vamos a recibir al pastor John MacArthur en esta sección. Gracias a vosotros. Usted no puede escapar de la pregunta, ¿qué pues haré de Jesús, quien es llamado el Cristo? Confiéselo como Señor, escoja el perdón, escoja el cielo, escoja el gozo, escoja la bendición. ¿Por qué escogería usted otra cosa para siempre? Bienvenido a Gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Después de haber sido humillado ante el tribunal de los líderes judíos, Jesús fue presentado ante Poncio Pilato. Después de interrogarlo, Pilato declaró que no encontraba ningún delito en él que mereciera una sentencia de muerte. Sin embargo, ¿qué factores influyeron en la decisión final de Pilato de entregar a Jesús para su crucifixión? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta en la serie titulada La crucifixión y la resurrección en gracia a vosotros. Juan 19 y otra mirada fascinante y contundente al juicio de nuestro Señor Jesucristo ante Pilato, el gobernador romano. Estamos en Juan 19 ahora en el punto mismo de su crucifixión. De hecho, en el versículo 16 de Juan 19, notará que esta porción que vamos a ver termina con las palabras hablando de Pilato. Entonces él lo entregó a ellos, es decir, a los verdugos romanos, para ser crucificado. Esto nos lleva a su crucifixión en sí. Entonces, en el versículo 38 salió de nuevo a los judíos y les dijo, no hallo delito en él. Pilato ahora está atrapado nuevamente por los errores anteriores que llevaron a los disturbios judíos, de los cuales fue informado a César un par de veces y tuvo que ser reprendido. Él no sabe qué hacer con Jesús, tiene un sentido de conocimiento de la ley, de ser lo que debe ser un juez. Su conciencia lo estaba molestando, su esposa le dice que no tenga nada que ver con este hombre. Ella tuvo una especie de sueño. Él quiere aferrarse a algún tipo de justicia. Él no quiere ceder ante las personas que hicieron su vida tan miserable. Entonces, después de burlarse de Jesús, colmar de desprecio sobre él, ridiculizar a la gente que rodea a Herodes, lo envía de regreso a Pilato. Entonces, cuando llegamos al versículo 39, en el capítulo 18,
Pilato lo recuperó y esta es la última de las fases del juicio. 3 ante los judíos, este es el tercero ante los gentiles. Ahí es cuando llegamos a nuestro pequeño bosquejo que les di. Número 1, las propuestas fallidas de Pilato. Su primera propuesta es el versículo 39. Hay una costumbre de soltar a alguien en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Tal vez deberían elegirlo a él para ser liberado. Pilato había establecido un gesto de buena voluntad. Cada Pascua soltaba un criminal. Bueno, ya conoce la historia. No querían que Jesús fuera liberado. Querían a Barrabás. Les ofreció a Barrabás o a Jesús. Barrabás era un insurrecto, era un rebelde, era un asesino, era un ladrón, un criminal, un bandolero. Usted no quiere ese tipo de persona dando vueltas en lugar de un senador, un hacedor de milagros y un maestro de la verdad. Pero ellos escogieron a Barrabás. Recuerda que le dije que Barrabás significa Abba, hijo del Padre. Así que escogieron a ese hijo del Padre sobre el verdadero hijo del Padre. Eligieron a Barrabás. Así que la primera propuesta de Pilato fracasó. La segunda propuesta se recoge en el capítulo 19. Tomó a Jesús y lo azotó. Pensó que si lo golpeaba lo suficiente, lo ensangrentaba lo suficiente, desgarraba su carne y la hacía trizas. Habían metido una corona de espinas en su cabeza, y en esa condición sangrienta, maltratada y desgarrada, y por cierto no se pusieron límites a la flagelación romana. 39 latigazos era todo lo que los judíos podían hacer, porque querían no llegar a los 40, que era el requisito del Antiguo Testamento como máximo. Los romanos no tenían tal máximo. Como dije, se necesitaron 6 personas para golpearlo, así que quién sabe cuántos latigazos laceraron su cuerpo y lo ensangrentaron. Ahora, él tiene esta túnica falsa, una túnica romana descolorida, y él tiene una corona de espinas en su cabeza, y Pilato lo arrastra fuera del pretorio hacia la multitud que está afuera con la corona de espinas, versículo 5, y dice, que homo, he aquí el hombre, ¿suficiente? Es suficiente, véanlo. Entonces, cuando los principales sacerdotes y los oficiales lo vieron, gritaron diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo con disgusto, tomadlo vosotros mismos y crucificadle, porque no hay culpa en él. Esta es la segunda vez que dice, les doy permiso para matarlo ustedes mismos. Crucifíquenlo ustedes. No están dispuestos a hacer eso. No quieren la responsabilidad ante la multitud. Así que tuvo un par de propuestas fallidas. Ninguna de ellas funcionó. Eso nos lleva al versículo 8. En el versículo 8 encontramos el pánico fatal de Pilato. Pilato que ya está en algún tipo de trauma, profundamente perturbado. Su esposa le ha advertido. Él sabe que está al borde de un motín. Su conciencia lo está matando por la idea de ejecutar a un hombre justo. Él está preocupado por su carrera futura. Pero eso no es lo peor de todo. Realmente se pone serio aquí. Versículo 7. Los judíos dijeron, tenemos una ley. Y esa es la ley de Levítico 24:16, que el blasfemo debe ser ejecutado. Tenemos una ley, y por esa ley él debe morir, porque él se hizo a sí mismo hijo de Dios. Él se hizo a sí mismo hijo de Dios. Finalmente llegan a esa acusación. Mátenlo por blasfemia. Mátenlo por blasfemia. Ese es el rechazo completo final del liderazgo de Israel hacia el Mesías. Eso es todo. Y no hay excusa. Usted podrá decir, bueno, realmente no entendieron. O entiendo eso. Realmente eran ignorantes. Sí, eso es verdad. Pero lo mataron por decir quién él era en realidad. No había ningún misterio en cuál era la afirmación de él. De hecho, lo mataron por afirmar ser quien era él. Ellos sabían que él afirmaba ser el Hijo de Dios, lo cual es tener la misma naturaleza que Dios. Afirmar deidad. Él afirmó deidad. Lo hizo muchas veces a lo largo del Evangelio de Juan y lo hemos visto. Y reaccionaron con la misma furia. Así que marque esto. Mientras que por supuesto lo hicieron en ignorancia, por supuesto lo hicieron en la oscuridad de sus propios corazones, ellos rechazaron al Señor Jesucristo de manera total y completa, habiendo oído sin lugar a dudas que Él afirmaba ser el Hijo de Dios. Lo querían muerto, sabiendo lo que Él afirmaba y viéndolo como una blasfemia. Y de acuerdo con nuestra ley, Él tiene que morir.
y tú tienes que llevarlo a cabo. Luego en el versículo 8, cuando Pilato escuchó esta declaración, ¿qué declaración? Que se hizo pasar por el Hijo de Dios. Tuvo aún más miedo que de César, más miedo que de los judíos, más miedo que de su esposa, más miedo que de su conciencia culpable. ¿De qué más había que tener miedo? La palabra miedo allí al final del versículo 8 es el verbo griego phobeo, del cual obtenemos fóbico, fobia, significa aterrorizado. Aterrorizar, de hecho, a veces se traduce como causar que alguien huya, hacer que alguien huya en un estado de pánico total. Ahora, ¿por qué entra en un estado de pánico por esta declaración acerca de que Jesús es el Hijo de Dios, afirmando ser el Hijo de Dios? Porque cada romano creía en una panoplia de dioses. Los dioses griegos, los dioses romanos dominaban el mundo mediterráneo y todos conocían todas las historias de los dioses que bajaron a la vida de los hombres. Todos sabían que los dioses tenían descendencia y que la descendencia de los dioses descendía como hombres en forma humana. Y así es como él entendería al Hijo de Dios. Lo entendería con su mitología pagana como el trasfondo. De lo que se está dando cuenta es que es muy difícil para mí definir a este hombre. Sé que es de Galilea. Sé que él no es un rey militar. Se dice que él es un hacedor de milagros. Ahora, él es llamado el Hijo de Dios. Tal vez sea uno de los dioses o un hijo de los dioses que ha bajado a la tierra para confrontarme a mí. Usted dice, ¿realmente creen eso? Absolutamente. Ellos creen eso. En Iconio, en el capítulo 14 de Hechos, en Iconio, Pablo sana a un hombre, y en el versículo 11 de Hechos 14, la multitud vio lo que Pablo había hecho, y alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, los dioses se han vuelto como hombres, y han descendido a nosotros, y comenzaron a llamar a Bernabé Zeus, y a Pablo Hermes. Los dioses, supuestamente, todo es mitología, pero ellos lo creían como si fuera verdad. Los dioses habían descendido en el pasado. Hay muchas historias en la mitología romana sobre los dioses bajando. Algunos de ellos también están en el trasfondo de otras partes del libro de los Hechos. ¿Se acuerdan en Hechos 28? Cuando Pablo fue mordido por la serpiente, cuando llegó a Malta, se sacudió la serpiente. Versículo 6 de Hechos 28. Estaban esperando que se hinchara o que de repente cayera muerto por la mordedura. Pero después de esperar mucho tiempo y ver que no le sucedía nada inusual, cambiaron de opinión. Y estos malteses comenzaron a decir que él era un dios. Entonces, en la perspectiva pagana, Pilato está pensando, esto podrá ser peor que solo los judíos, peor que solo César. Los dioses pueden haber bajado y venido detrás de mí. Está en un estado frenético, él está en pánico. Y para agregar eso, la advertencia de su esposa vino porque su esposa tuvo una especie de sueño extraño mencionado en el capítulo 27 de Mateo. ¿Qué significaba todo? Él era un hombre supersticioso que creía en los dioses de su propia herencia. En su pánico, versículo 9, él regresa al pretorio y le dice a Jesús, ¿de dónde eres? Él sabía que era de Galilea. No es eso lo que está preguntando, no es geografía. ¿Bajaste de lo alto? ¿Bajaste de los dioses? Jesús no le respondió. Eso es triste. Jesús no le dio respuesta. Apagó el interruptor, la luz se apagó. La luz se apagó. Pilato ha pasado el punto de no retorno, se podría decir. Él había escuchado a Jesús decir, soy un rey, tengo un reino espiritual. No lo entendió. ¿Por qué guardó silencio? No sé, no dice eso. Pero sé que él se quedó en silencio y cuando Jesús se queda en silencio, eso es un problema. Cuando Jesús no tiene nada más que decirle a alguien, ese es un cumplimiento de Génesis 6. Mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Dios dice, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Y adivina qué, ahogó al mundo entero. La gracia tiene sus límites. Jesús conocía el corazón de Pilato. Era como Faraón. Faraón endureció su corazón a tal punto que Dios endureció su corazón.
Pilato endureció su corazón a tal punto que Dios endureció su corazón. No le dio respuesta. En ese momento Pilato pasó a la noche eterna. Todavía era de mañana en Jerusalén, pero era noche eterna en su alma. Fue un infierno. Jesús no le dijo nada. Entonces Pilato le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarle y tengo autoridad para crucificarte? Esto es jactancia. La realidad es que él no tenía esa autoridad y lo sabía. O no porque supiera que Dios tenía solo esa autoridad, sino porque él no podía pasar por encima de los judíos. Ellos eran los que iban a decidir si Jesús vivía o morir, no él. Realmente no fue su decisión tomarla. Se le quitó completamente de las manos, de modo que cuando llegamos al final de la sección, él ni siquiera emite el veredicto. Lo hacen los judíos. ¿No sabes con quién estás hablando? Él dice. ¿No entiendes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Bueno, técnicamente la tenía, pero todo eso se había perdido. Estaba siendo chantajeado por los judíos y aterrorizado por este hombre que podría ser un Dios en su presencia. ¿Dónde encontramos alguna gloria en esta escena? Bueno, la encontramos aquí. Tiene que ver un poco más de cerca, pero no debería sorprenderle que Juan quiera que entendamos la gloria de la cruz en el sentido de que es el cumplimiento específico de la profecía del Antiguo Testamento. Ve el versículo 24, a la mitad del versículo. Esto fue para que se cumpliera la Escritura. Abajo en el versículo 28, todas las cosas ya estaban hechas para cumplir la Escritura. Lo primero que vemos en la crucifixión de Cristo en el relato de Juan es que todo lo que está pasando cumple Escritura. Esta es una evidencia masiva porque los que están haciéndole todo esto a Jesús son paganos sin conexión con las Escrituras. No saben nada acerca de las Escrituras, estos soldados romanos. No hay esfuerzo por parte de ellos para cumplir nada. Ellos solo están haciendo lo que normalmente hacen. Están haciendo lo que siempre hacen en una crucifixión. Aparentemente hay 4 soldados romanos que tenían el trabajo de hecho de crucificar a Jesús. Esto es algo rutinario para ellos y para todos los demás soldados estacionados ahí en la fortaleza antonina que ya se han burlado de Jesús al tratarlo como lo trataron, azotándolo, escupiéndole, golpeándole en la cara, golpeándole con un palo. No tienen absolutamente idea alguna de quién es Él. No tienen conocimiento de nada en el Antiguo Testamento ni de ningún propósito de Dios en absoluto. Y ciertamente son igualmente ignorantes de las palabras que Jesús enseñó en los 3 años de su ministerio también. Pero, no obstante, de hecho, debido a su ignorancia, ellos, sin Dios, de manera torpe, sin inteligencia, cumplen las Escrituras, porque todo está bajo el control del Dios soberano, quien controla cada detalle. Ahora voy a mostrarle en este pasaje, creo que 4 características separadas que muestran la gloria de Cristo, incluso en esta escena horrible de su crucifixión. Pero solo quiero comenzar con la primera, que es el cumplimiento de las Escrituras. El cumplimiento de las Escrituras. Usted regresa al Antiguo Testamento y hay declaraciones que se hacen, hay declaraciones hechas acerca de la muerte de Cristo. Cristo no vendrá hasta dentro de siglos, cientos y cientos y cientos de años. Y sin embargo hay detalles predichos, profetizados y representados que son cumplidos explícitamente en el nivel más microscópico. Creo que fue Canon Lidon quien dijo hace años que hay alrededor de 330 profecías específicas con respecto a Cristo en su primera venida. Alguien hizo un cálculo matemático y dijo, para que todas las 330 sucedan por casualidad, sería 1 en 84 con 100 ceros. Casualidad. No es posible. Aquí, Juan solo nos va a dar un puñado de estos detalles que son asombrosos. Así que regresemos al versículo 16 y leamos de nuevo
que le entregaron para que lo crucificaran. Ahora está en manos de los soldados romanos. En este punto dice, tomaron pues a Jesús y salió, llevando su propia cruz al lugar llamado de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros 2 hombres, uno a cada lado, y a Jesús en medio. Todo simple, práctico, directo. Aquí está el Jesús golpeado y destrozado, sangrando por todas partes, por lo que había soportado. Y dice, Él salió. Mateo, Marcos y Lucas lo dicen de otra manera. Dijeron, fue sacado. Si usted lee el relato de Mateo, Marcos y Lucas, Él fue sacado. Cargando su propia cruz y crucificado entre otros 2 hombres. Sabemos por los otros escritores que estos hombres eran, ¿qué? Criminales, malhechores. Hay pánico en esta escena, pero el pánico no está en Jesús. El pánico está en Pilato. Pilato ha sido esencialmente chantajeado, como vimos atrás en el versículo 12. Los judíos le recordaron que si liberaba a Jesús, y lo había declarado inocente 6 veces distintas, si lo liberaba, entonces no era amigo de César, y todo lo que se hace pasar por rey se opone a César. Lo amenazaron con más chantajes, le dirían a César que había fallado nuevamente, y lo habían hecho en varias ocasiones, y Pilato sabía que no podría sobrevivir a otro informe de los líderes judíos a César. Si él iba a sobrevivir en su trabajo, no podía volver a enojar a los judíos. Él es el que está en pánico, él es el que está asustado, él es el que está aterrorizado. Y así entrega a Jesús para que sea crucificado. Los juicios simulados terminaron y ahora es el momento de la ejecución. Solo esa declaración en el versículo 16, le entregó, es una especie de término técnico, significa ser entregado al castigo, pero eso es esencialmente lo que Dios hizo. Según Romanos 8:32, no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Mismo término. Él fue entregado por nuestras ofensas. Pilato fue el instrumento humano, pero Dios fue la causa divina. El hombre tiene sus propósitos pecaminosos y Dios tiene sus propósitos santos y se cruzan en esta ocasión. Los hombres pecadores nunca pueden restringir el programa de Dios en absoluto. Así que Cristo fue entregado a la ejecución por Pilato para que él pudiera ser entregado a la muerte por Dios, por nosotros. Solo ve un poco más de cerca los detalles. Dice en el versículo 17 que él salió. Mateo, Marcos y Lucas dicen fue llevado. Algunas de sus traducciones pueden decir lo mismo. Según la historia, esto es algo muy interesante, porque, por lo que sabemos, las víctimas típicas de crucifixión estaban aterradas más allá de la comprensión. Desarrollaban una especie de locura al darse cuenta de lo que se avecinaba, y estaban familiarizados con eso, porque había gente crucificada a su alrededor en el Imperio Romano, y lo veían conforme caminaban por las carreteras principales. Siempre fueron crucificados en las carreteras afuera de la ciudad. Y las víctimas antes de la crucifixión también habrían sido ensangrentadas y golpeadas. Estaban tan aterradas, con frecuencia los historiadores nos dicen que tenían que ser llevados como animales salvajes. Alguien tenía que ponerse detrás de ellos, muy a menudo con algún tipo de látigo o picana. Probablemente tomaban un grupo de soldados. En algunas ocasiones los amarraban literalmente y los arrastraban. El horror de todo el asunto creó un frenesí. Pero lo que leemos acerca de Jesús fue, ellos lo llevaron. Lo cual significa que él lo siguió. Para entonces ya le habían arrancado la túnica de color púrpura desteñido que algún soldado le había echado encima en la celebración de la comedia del rey fingido. Quitaron eso y volvieron a colocar sus propias vestiduras ensangrentadas, lo que podría haber quedado de ellas. Y lo llevaron a su propia ejecución, sin pánico, sin lucha, sin arrastrarlo, sin
pincharlo, ellos lo llevaron. Nos sorprende que Isaías dijera en el capítulo 53, versículo 7, como oveja fue llevado al matadero. Solo ese detalle simple. Él fue, como oveja fue llevado al matadero. Usted arrastra al ganado, conduce a las ovejas. He visto ovejas siguiendo al pastor hasta la máquina de la muerte. Vi algunas cosas fascinantes en Nueva Zelanda sobre cómo trataban a las ovejas. Las ovejas siguen a su pastor hasta su propia ejecución. Las ovejas siguen. Él fue llevado como oveja al matadero. Solo habían pasado unas 2 horas y media desde que Jesús se presentó por primera vez ante Pilato. Y ahora Él va camino al Gólgota. Los judíos no perdían el tiempo, por cierto. Los judíos supuestamente debían esperar días antes de la ejecución de alguien que ellos consideraban culpable por su propia ley, y los romanos tenían una ley que requería 2 días entre una sentencia y una ejecución. Pero en el caso del Señor Jesús, Él fue directamente del juicio a la ejecución, directamente desde Gabata, el enlosado, hasta Gólgota, el lugar de ejecución. Él fue de la cárcel y el juicio a la ejecución. Isaías 53:8 dice esto: fue tomado de la cárcel y del juicio. Hablando de su muerte. Eso es exactamente lo que sucedió. Sin intervalo, incluso según la ley judía, debería haber días. Según el derecho romano, debería haber días para que alguien presentara pruebas, presentara un caso, ofreciera una defensa. Él fue de prisión y sentencia de inmediato ejecución. Las palabras muy específicas. Él fue llevado de la cárcel y del juicio a la muerte. Eso es exactamente lo que sucedió. Cada paso, cada movimiento, cada acto, predicho con precisión en el Antiguo Testamento. Este no es una víctima, esta es una muerte planeada y diseñada, puesta en marcha por Dios. Viola todas las leyes de justicia entre los judíos e incluso entre los romanos. Y luego en el versículo 17 dice que Él estaba llevando su propia cruz. Literalmente el griego es, Él mismo cargaba la cruz. No sé cuánto pesaba, algunos estiman de 200 a 300 libras, arrastrando eso en la condición en la que Él estuvo por todo el camino hasta la colina del Gólgota. Delante de Él, conforme pasaba por la ciudad, había un oficial con un cartel en el que estaba escrito el crimen por el cual iba a morir. Así que, literalmente, fue conducido por las calles con la mayor exposición pública posible para advertirle a la gente que los crímenes contra Roma no pagan. Pero también, teóricamente, los romanos hicieron esto para permitir que alguien apareciera en el camino con más evidencia, lo que podría detener la ejecución. Bueno, eso nunca sucedió. Alguien vino hacia el final, llamado Simón de Cirene, para ayudarla a llevar la cruz. Pero él estaba cargando su propia cruz mientras lo llevaban al matadero. El pastor John MacArthur nos enseñó que la crucifixión es a la vez el mayor acto de amor divino y la prueba más contundente de la hostilidad humana y demoníaca. Pero Dios la utilizó soberanamente para lograr la salvación. Esto es parte de la serie La crucifixión y la resurrección, en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Entrenamiento Espiritual, el cual es parte de una amplia e importante serie de libros titulada Versículo a Versículo con John MacArthur, en donde el pastor John MacArthur, en esta guía de estudio en particular, le lleva a través de un curso de 4 partes sobre las disciplinas cristianas necesarias para el crecimiento espiritual. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie
la crucifixión y la resurrección, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español y los sermones que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted escucha Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en España, escríbanos a Gracia a Vosotros, apartado de correo número 40, código postal 41806, Umbrete, Sevilla, España, o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, europa@gracia.org. Esto ha sido todo y en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo, queremos darle las gracias por su tiempo y sintonía, invitándole para que nos acompañe en la próxima edición y juntos desatar la verdad de Dios un versículo a la vez, aquí en Gracia a Vosotros. Donde tú estás, nosotros llegamos. Radio Solidaria. Regresa a España con su banda de músicos en vivo, Christine de Clario, con su tour La Novia. Será el mes de mayo en las ciudades de Murcia, miércoles 14, Málaga, viernes 16, Valencia, sábado 17, Madrid, domingo 18 y Barcelona, sábado 24. Más información en reinoeventos.com o llámanos al 643-467-059. Tengo 1000 historias de tu fidelidad. ¿Te lo vas a perder? Descubre las pisadas del Maestro en Tierra Santa y embárcate en una peregrinación inolvidable por Israel, viviendo una experiencia espiritual que transformará tu vida. Del 11 al 17 de agosto, con una combinación de estudio, oración e inspiración, sigue los pasos de aquel quien habita toda la plenitud de Dios. Explora lugares cargados de historia y significado con un itinerario totalmente renovado y la incorporación de nuevos destinos imperdibles, y sumérgete en la esencia de la historia de Jesús. Con Sefarat Israel disfruta de hoteles 4 estrellas, pensión completa, seguro de viaje y equipaje, recorridos en autocar con guía de habla hispana y guía espiritual, entradas a los sitios de interés y mucho más. Haz tu reserva, llama al 637-1341-82, 637-1341-82. O contáctanos a info@sefaratisrael.com y sé parte de esta experiencia transformadora. ¿Sientes que tu arte, tu creatividad, tu pasión pueden impactar más allá de 4 paredes? Ven a Creo Fest 2025, 25, 26 y 27 de abril en El Escorial, Madrid. Disfruta de conciertos de artistas internacionales, charlas con referentes y talleres que te darán herramientas para marcar la diferencia. Reserva tu entrada ahora en creofest.com. La Iglesia Cuerpo de Cristo en Valencia y la ONG Remar te invitan a sus campañas evangelísticas. Serán los días sábado 26 y domingo 27 de abril a partir de las 18:30 horas bajo el puente de la Exposición en Valencia. Tendremos un tiempo de alabanzas, teatros y testimonios.
Contaremos con la participación especial del pastor Miguel Díez, presidente y fundador de la Iglesia Cuerpo de Cristo y de Remar Internacional. Para más información, llámanos al 609-658-444. No te pierdas este tiempo de bendición. Te esperamos. El guepardo es el mamífero más veloz. Su aceleración dejaría clavados a muchos automóviles y puede hacer giros rápidos. Pero si un rinoceronte se interpone en su camino, el golpe le puede matar. Al volante piensa que tú eres el rinoceronte y las motos los guepardos, pero la carretera no es la jungla. Por eso antes de abrir la puerta del coche, cambiar de carril o girar, mira 2 veces por el retrovisor, porque las motos son más ágiles, pero también más frágiles. A tu lado, vamos todos. ¿Cómo conectar con los españoles para hablarles de Jesús? ¿Cómo superar el rechazo o la indiferencia? ¿Cómo encender la pasión por compartir el amor de Dios en nuestro país? Ven a Encendidos, los días 21 al 24 de mayo, en la Casa de Ejercicios San José de El Escorial. Con Mark Jove, presidente del Estudio Bíblico Moody. Talleres prácticos, actividades creativas e innovadoras para evangelizar hoy. Encendidos, un encuentro para pastores, evangelistas y creyentes que sueñan con un avivamiento en España. Más información en encendidos.es. ¿Cómo puedo creer en Dios? Porque Dios no se hace evidente. ¿Qué sufren los inocentes? Es la fe una muleta intelectual. ¿Verdad existió Jesucristo? La resurrección no es un mito. No todas las religiones igual. Está la iglesia llena de hipócritas. ¿Podemos fiarnos de la Biblia? ¿Existe Dios? Las razones de la fe. Un breve espacio semanal donde te invitamos a explorar respuestas a las principales objeciones a la fe cristiana. Podríamos hablar durante horas, pero solo espero que las razones de la fe sirva de punto de partida para seguir profundizando. ¿Qué pasa si no creo en Dios, pero soy buena persona? Para poder responder esta pregunta adecuadamente, primero deberíamos plantearnos cuál es el propósito del ser humano. Porque si el propósito del ser humano es transmitir nuestro ADN, como afirma el ateo Richard Dawkins, entonces ser o no ser buena persona es algo secundario y opcional. Si el propósito de la vida es sacarle el mayor jugo a los años que tenemos, entonces carpe diem. Pero si el propósito es ser buena persona, entonces, claro, dedica tu vida a ayudar a los demás a expensas de tu propia felicidad. Si Dios no existe, estamos aquí por casualidad, no por causalidad. Y no hay un propósito ni para este universo ni para el ser humano. Somos un mero accidente. Pero si Dios existe y se ha revelado en la persona de Jesús, el propósito de la vida es amar a Dios y amar a los demás. Piensa en cómo vivimos, en las cosas que nos importan. Existimos para amar. Eso está claro. ¿Sabes que la cosmovisión cristiana es la única que explica por qué somos así? Porque provenimos de un Dios que es amor. Ninguna otra religión te va a dar una explicación. Por lo tanto, toda pregunta sobre ética, ser buenas personas, debe primero responder a la cuestión del propósito. ¿Para qué existimos? Y si el propósito es amar a Dios, entonces la pregunta de si uno puede ser bueno y a la vez ignorar a Dios se cae por su propio peso. Pero vamos a considerar por un momento la posibilidad de que lo importante en esta vida es ser buena persona. ¿Qué ocurrirá cuando te presentes delante de tu Creador para rendir cuentas? ¿Te servirá tu currículum para obtener la vida eterna? La respuesta es no. Y es no por varias razones. Primero, por muchas buenas cosas que yo haya hecho, todos tenemos secretos, contradicciones y egoísmos que ensucian nuestro currículum. Dios lo ve todo. No puedes tunear el currículum de tu vida. Si el cielo es un lugar perfecto, mi mera presencia lo estropearía todo, y el cielo sería una extensión de este mundo, donde sí, todos intentan ser buenos, pero no siempre lo consiguen. No suena muy prometedor. En segundo lugar, pensar que puedes compensar tus errores con buenas obras es como pensar que puedes curar tu cáncer ayudando a otros que tienen cáncer. Sigues teniendo cáncer por mucho que ayudes a otros. En tercer lugar, si el cielo fuera un lugar donde se accede por méritos, sería un lugar lleno de personas orgullosas que piensan que merecen estar ahí.
Sería un ambiente competitivo y desagradable donde todo el mundo piensa que es mejor que yo. ¿Quién querría pasar una eternidad así? Suena más bien a un infierno. Imagínate que llegas con todas tus buenas obras, tu currículum, llamas a la puerta y le dices a Dios: ¿yo tengo derecho a entrar aquí? Mira todo lo que he hecho, me lo debes. ¿Sabes qué te diría Dios? Te diría: ¿tú pensabas que el propósito de la vida era ser buena persona? ¿Pero qué has hecho con el Creador que te dio la vida? ¿Me has amado por encima de todas las cosas? Yo soy tu padre. Me clavaste un puñal en la espalda y saliste corriendo con la herencia. Aquí tienes un diploma por todas tus buenas obras, pero este no es tu hogar. En una ocasión le preguntaron a Jesús: ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Jesús respondió: esta es la obra de Dios, que creáis a aquel a quien Dios envió. Hablaba de sí mismo. Ellos preguntan por una lista de tareas para ganarse a Dios, y Jesús usa el singular. Esta es la obra, que creáis en mí. La vida eterna no se obtiene por ser buena persona. Se obtiene basando tu esperanza y tu vida en el único que es bueno de verdad, Jesús. ¿Qué vas a hacer con Jesús? El propósito de la vida no es ser bueno, es amar a tu Creador. Solo entonces harás las cosas por amor y no por obligación. ¿Tienes más preguntas? Puedes mandarlas a info@fundacionrz.es. También puedes visitarnos en fundacionrz.es. Salvador, a ti me rindo y obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me rindo a ti y yo me rindo a ti. Todo Cristo yo te entrego. Quiero serte fiel. A tus pies yo deposito
yo me rindo a él. Oh, qué gozo encuentro en ti, Cristo, cuánta paz a mi alma das. Yo a tu causa me consagro y tu amor, mi amor será. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Todo Cristo yo te entrego. Quiero serte todo Cristo yo te entrego. Quiero serte Ayúdanos a mejorar tu experiencia. En Radio Solidaria siempre nos esforzamos por brindarles la mejor experiencia auditiva posible y su opinión es fundamental para lograrlo. Queremos conocer sus gustos, preferencias y sugerencias para seguir mejorando y ofrecerles contenido que los emocione y les ayude a crecer espiritualmente. Entra en radiosolidaria.com/encuesta. Esta encuesta es su oportunidad de compartir su voz y ayudarnos a comprender lo que más disfrutan de nuestra programación. Queremos saber qué programas son sus favoritos, qué géneros musicales les apasionan y cómo podemos hacer que su experiencia radiofónica sea aún más enriquecedora. Recuerde, radiosolidaria.com/encuesta. Ya no hay tiempo que perder, hay una senda que hay que recorrer, y ya no puedo contener la pasión que hay dentro de mi ser. Estoy listo para servirte y darte a conocer, Jesús. Llena mi corazón para ser un reflejo de tu amor. Oh Dios, sigo tu luz, pues está en ti. No hay mal que pueda resistir. Con tu espíritu yo caminaré. Nada se compara a tu poder, oh Jesús. Tu luz. Ya no hay tiempo que perder, hay una senda que hay que recorrer, ya no puedo contener la pasión que hay dentro de mi ser. Estoy listo para servirte y dar
Espíritu, yo caminaré, nada se compara a tu poder, oh Jesús, yo sigo tu luz. Fuerzas en ti, no hay mal que pueda resistir. Tu espíritu, yo caminaré, nada se compara a tu poder. Sigo tu luz, mi fuerza está en ti, no hay mal que pueda resistir. Tu espíritu, yo caminaré, nada se compara a tu poder. Sigo tu luz, mi fuerza está en ti, no hay mal que pueda resistir. Tu espíritu, yo caminaré, nada se compara a tu poder, oh Jesús. Yo sigo tu luz. Te has vestido de honor. La agrupación de Hombre a Hombre acompañándonos en esta mañana. Por problemas técnicos en la emisión del internet, la compañía en los alrededores ahora mismo está teniendo problemas. No es un fallo nuestro, es de la compañía y en la zona. Por eso en algunas frecuencias ahora mismo no estás escuchando Radio Solidaria. Vamos a recibir a Diego Martín. Hoy no vamos a hacer noticias cristianas con Jessica, pero Diego Martín está preparado, está listo y nos va a presentar el devocional. En unos minutitos despedimos esta hora y damos paso a la tertulia que en esta mañana nuestros invitados nos van a ofrecer. Estará con nosotros Ramón Ubillos y con un invitado que va a hablar sobre las misiones y que van a hablar de un ministerio muy conocido a nivel nacional y a nivel internacional. Muy buenos días, paz, amor, hermanos y amigos y radioyentes de este canal que, como siempre digo, tanto edifica y tanto bien hace a todo aquel que lo escucha. La verdad que, aunque puede ser incómoda, pero la verdad siempre edifica. Mi nombre es Diego Martín y como cada jueves, desde esta bella tierra como es Irlanda, tengo la bendición y el privilegio de poder compartir con todos ustedes un pensamiento, pues que a modo de devocional espero que pueda llegar a cada uno de vuestros corazones y sea de bendición. Como siempre, desde la atalaya, como vocero de parte de Dios, traigo mensajes, voces, gritos que nos avisan de los peligros que vienen, de los peligros que ya están entre nosotros, de aquello que ya han anidado en nosotros y alertando porque puede que ya algunos llamen a lo malo bueno y a lo bueno malo. Estaba el otro día escuchando a un hombre pues, que se dedica a la música, sobre todo música cristiana en general, y él hablaba sobre el testimonio de Fermín IV. Yo la verdad no conocía a este señor, y era el cantante de un grupo mexicano que se llamaba Control Machete, un grupo de hip hop mexicano. Yo no lo conocía, pero a raíz de lo que él contaba sobre él, pues me puse a buscar, a investigar, y vaya, era una persona bastante importante en el mundo del hip hop. En Latinoamérica, Hispanoamérica se escuchaba muchísimo en los años 2000 al 2010, bueno, por ahí esa época. Fermín IV, que es como se llama él, se convirtió al cristianismo, ¿no? Y dejó de cantar en el grupo del cual era el líder, ¿no? Dejó de cantar música mundana, música del mundo. Cuando pasó el tiempo, le ofrecieron volver a reunir el grupo y actuar en un último concierto, con todo el marketing necesario y le dijeron que, bueno, sería un bombazo. Le ofrecieron pagar lo que él quisiera, todo el dinero que él quisiera para reunirse y hacer el último concierto de Control Machete, ¿no? Pero él dijo algo y dijo, es que no se puede.
ya no soy el de control machete. Ese que vosotros conocisteis antes ya no existe ahora. Está muerto. Yo soy una nueva persona y no puedo volver a ser esa persona, porque esa persona está enterrada. Yo cuando escuché esto, enseguida dije, esto es en realidad el testimonio de un nuevo nacimiento de verdad. Diciendo, no puedo ser el que era antes. Nacer de nuevo, ¿no? Y eso me recordaba, ¿no? El capítulo 3 del Evangelio de Juan, cuando, voy a leer del 1 al 6, ¿no? Cuando respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, ¿no? Le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ni Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, ¿no? Y yo estaba preguntándome, en primer lugar, ¿cuáles son las evidencias de un nuevo nacimiento? Porque precisamente hoy quiero hablar de uno de los peligros que se han colado entre nosotros, de una de las prácticas de las iglesias, incluso de los evangelistas, más comunes y que muchas veces está mal enfocada. Primero, quiero decir unos tips, ¿no? A la luz de la palabra que demuestran que hay un nuevo nacimiento en alguien, ¿no? En primer lugar, cuando hay un nuevo nacimiento, a una nueva vida, se recibe la semilla de la palabra en nuestro interior y esta produce en nosotros esa nueva vida, ¿no? Una semilla produce una vida. En la primera carta de Juan, capítulo 3, el versículo 9, nos dice que la simiente de Dios permanece en el que ha nacido de Dios y que no practica el pecado. A ver, haber nacido de nuevo se muestra porque ya no se practica el pecado. No es lo mismo tener pecados que practicar el pecado. Todos tenemos pecados. No es lo mismo pecar, porque somos pecadores, que vivir cómodamente con algún pecado. Esa es la diferencia, una de las diferencias, uno de los tips que nos demuestra que alguien ha nacido de nuevo. Nacer de nuevo implica también tener abiertos los ojos espirituales, ¿no? Dejamos de caminar en tinieblas y empezamos a caminar a la luz del Señor. También, haber nacido de nuevo implica tener un nuevo corazón. Dice Ezequiel capítulo 33, versículo 26, nos dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esto quiere decir que ya no hay, que ya hay una nueva ley en nuestro corazón. Todas las personas nos movemos por reglas, normas, que uno a sí mismo también se pone, se marca, o que la han ido marcando, pero que salen del corazón. Entonces hay unas nuevas reglas que parten de ese corazón nuevo, ese corazón de carne. Es como cuando alguien se enamora de una persona, ¿verdad? Su corazón cambia y empieza a hacer cosas que antes no hacía. Deja de pensar solo en sí mismo para pensar en la otra persona. Busca agradar a la persona amada. Y con ello aparece una nueva naturaleza. Con todo esto lo que quiero explicar es algo acerca del nuevo nacimiento, porque además me va a servir para que entendamos algo muy importante. Y es algo que tenemos que examinarnos y que tenemos que tener muy en cuenta. La primera pregunta que nos podemos hacer, yo me hago, es ¿cuándo nacemos de nuevo? Yo puedo contestar que nacemos de nuevo cuando Dios, por su gracia y misericordia, nos regala esa bendición. Nacer de nuevo es un regalo, parte de la gracia y la misericordia de Dios. Es algo que tenemos que clamar, no es algo que tú puedas hacer por ti mismo, ni nadie puede hacer por ti mismo. Nacer de nuevo es algo que debemos desear con todas nuestras fuerzas. Hay que pedirlo con todas nuestras fuerzas porque nuestra vida depende de ello. Pero la siguiente pregunta es, ¿cuándo sabemos que ese cambio se ha producido? Mirad, hemos nacido de nuevo cuando después de haber sido bendecidos, y digo bendecidos porque depende de la gracia de Dios por su misericordia, con el verdadero arrepentimiento, entonces entregamos nuestra vida a Jesús. Cuando eres consciente que tu vida ha sido comprada por la sangre de Jesús, cuando tus ojos espirituales se abren y pueden entender que sin el sacrificio de Jesús seguirías muerto en vida y luego muerto por toda la eternidad. Pero en esto hay algo muy peligroso. Y es muy peligroso decir que aceptas a Jesús en tu corazón. Y ahora alguien puede estar diciendo, ¿cómo? A Diego se le ha ido la cabeza. ¿Cómo va a ser peligroso decir que acepto a Jesús en mi corazón? Pues déjame que te explique primero. Hay mucha gente que cree que por salir al frente en un llamado o por hacer una oración ya cree que es cristiano o cristiana.
Y eso no está en la Biblia. Por eso es peligroso, porque no está en la Biblia. Mucha gente quiere hacer bien a la gente que va a la iglesia con estas costumbres. Y mucha gente quiere a veces hasta apuntarse en el currículum vidas que han aceptado a Cristo en su corazón. Es como esos que van apuntando los nombres de los que han hecho una oración después de una charla en una cruz. Y cuando la han llenado traen otra cruz y apuntar más nombres. Eso es una costumbre que he visto aquí hacer en algunas iglesias, ¿no? De las que sigo aquí en Irlanda, ¿no? Que van con una cruz y después de hablar con las personas, de evangelizar, después de la oración, escriben el nombre en la cruz, ¿no? Y a ver, hacer una oración reconociendo a Jesús como tu Señor y Salvador no te hace cristiano. Y por supuesto no te va a llevar a nacer de nuevo. Voy a poner un ejemplo. Imagina que tienes un problema y necesitas dinero para solucionarlo. Y yo te digo, yo te lo regalo el dinero. Y vas a casa y le dices a tu familia, no os preocupéis que Diego ha dicho que nos va a regalar ese dinero que tanto necesitamos. Pero yo lo he dicho porque te he visto mal. Y cuando nos vamos de allí, a mí se me olvida y yo no te doy nada. Entonces, lo que yo dije, sencillamente no ocurrió. Sí lo dije, pero no ha ocurrido. Como cuando alguien sale al frente porque tiene una emoción o porque quiere demostrar algo, pero no porque realmente ha habido antes un arrepentimiento verdadero, no va a haber un nacimiento nuevo. Es como decir algo, pero no va a ocurrir. El arrepentimiento y la confesión van unidos. Muchos dicen, yo me arrepiento, pero no son capaces de confesar su pecado. ¿De qué se arrepiente? No ha habido un verdadero arrepentimiento. Yo recuerdo cuando cambió mi vida, que tener que ir hermano por hermano, a mi madre, a mi padre, familiares, incluso buscar a algún amigo de los que ya fueron alguna vez amigo o amiga, y pedirles perdón y confesar el pecado que hice, reconocer el daño que hice a esas personas. La verdad que es algo que fue muy duro, pero fue liberador. Muchas cadenas se cayeron al suelo y por eso el después de ello, ahora estaré dispuesto a volver a hacerlo en el momento que tuviera que hacerlo, porque sé que es necesario para ser liberado. Pero muchos dicen que se arrepienten, hacen una oración y dicen, Señor, yo te doy mi vida, pero luego va a su casa y sigue su vida haciendo lo mismo. Muchos dicen, Señor, yo te doy mi vida, pero luego viven decidiendo ellos su propia vida, tomando sus propias decisiones. Siguen tomando las decisiones como las tomaban antes. Eso quiere decir que lo que ha dicho en esa oración simplemente no ocurrió. Cuando yo le doy mi vida al Señor, ya no tengo más decisión sobre mí mismo, ya no tengo jurisdicción sobre mi vida. Ahora mi vida es de Él. Si yo a ti te doy un móvil ahora, tú puedes hacer con él lo que quieras, es tuyo. Si quieres lo tiras al suelo, si quieres lo rompes, si quieres lo guardas y no lo usas, porque es tuyo. Por eso cuando yo le doy mi vida al Señor, mi vida ya no es mía, es de Él. Y Dios debería poder hacer lo que quiera con mi vida, sin tener que consultarme a mí primero si estoy de acuerdo o no, porque vivo para Él. Por eso, si yo digo que soy cristiano, pero el que toma las decisiones de mi vida soy yo, no hay cristianismo, no hay evangelio ni para ti ni para nadie. No ha habido un nuevo nacimiento, simplemente no ocurrió. Para ser un hijo de Dios es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo parte de la fe, sí, de creer en que Jesús murió y resucitó, que por ese sacrificio, esa resurrección, tú también has muerto y resucitado con Él. Pero creerlo de verdad no sale de una oración de palabra. Creerlo de verdad sale de la gracia de Dios y por su misericordia Dios te regala el nacer de nuevo. Y es algo que vives tú con Dios, solo es tú y Él. Pero es algo que todos los demás lo vamos a ver, porque lo vamos a ver en tu manera de vivir. Por eso, examina tu vida, mira cómo vives, mira a ver si puedes ser el que eras antes. Si puedes volver a las mismas conversaciones, si puedes volver a vestir como antes, si puedes volver a las mismas costumbres, si puedes ver las mismas cosas con el móvil, no has nacido de nuevo. Si pasan los años y sigues con el mismo carácter, no has nacido de nuevo. Si vuelves a ser el que eras, es porque nunca naciste de nuevo. Si puedes volver a ser el que eras, es porque no ha habido un verdadero nacimiento. Mirad, la mariposa no puede volver a ser un gusano cuando ha sido transformada, porque es una nueva criatura. Es una nueva especie. Pero si a pesar de que a veces caigas, ya no puedes vivir las mismas cosas de antes, entonces eres una nueva criatura. Y has nacido de nuevo. A pesar de que, aunque luches y vuelvas a pecar en un pecado y luches por ello, pero no quieres y lo pasas mal y no puedes volver a esas cosas de antes, entonces sí que has nacido de nuevo.
Por eso, hermanos, no caigáis en formulismos, hermanos y hermanas. Dios no sigue fórmulas ni prácticas humanas. Dios es creador. Dios crea en ti una nueva criatura y de la que había antes ya no queda nada. ¿No recordáis? 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Que Dios te bendiga. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com. Llenas mi soledad con cánticos de liberación, de angustia me librarás, confiaré en ti, eres mi confiaré. De angustia me librarás, confiaré en ti, confiaré en ti. Llenas mi solo débil dirás, fuerte soy. En el año 1987, Juan Carlos Alvarado presentó este tema musical. Tú eres mi protector. Está disponible su canción en el disco Digno de Alabar. Estamos en la recta final de esta hora de amigos. En unos minutos llega la tertulia con Ramón Ubillos y Hugo Paulini. Nos conectaremos a Solidaria TV para presentar este espacio. En unos minutitos también estará con nosotros Mari Carmen Jiménez presentando la sección de poemas. A partir de las 12 volvemos con las noticias, volvemos con la previsión del tiempo. Donde tú estás ahí hay libertad, que no podemos resistirnos, y en ti encontramos toda la verdad. Un nuevo
presencia, más de tu poder, un avivamiento queremos ver, más de tu presencia, más de tu poder, que no se apague fuego en nuestro ser, más de tu presencia, más de tu poder, un avivamiento queremos ver, más de tu presencia, más de tu poder, que no se apague fuego en nuestro ser. Donde tú estás ahí hay libertad, ya no podemos resistirnos, en ti encontramos toda la verdad, un nuevo tiempo, un despertar, tenemos hambre, hambre por más, un nuevo tiempo, un despertar, tenemos hambre, hambre por más, más de tu presencia, más de tu poder, un avivamiento queremos ver, más de tu presencia, más de tu poder, que no se apague el fuego en nuestro ser, más de tu presencia, más de tu poder, un avivamiento queremos ver, más de tu presencia, más de tu poder, que no se apague el fuego en nuestro ser. Queremos más, queremos más, queremos más de ti, Señor. Queremos más, queremos más, queremos más de ti, Señor. Queremos más, queremos más, queremos más de ti, Señor. Queremos más, queremos más. Alguien vino a hacer fiesta, arriba, arriba. Queremos más, queremos más, queremos más de ti, Señor. Queremos más, queremos más, queremos más de ti, Señor. Un, dos, tres, sí, arriba. Más de tu presencia, más de tu presencia, más de tu poder, un avivamiento queremos ver, más de tu presencia, más de tu poder, que no se apague el fuego. Danzando, y danzando, gritando, y el Rey está aquí. Y danzando, gritando, y el Rey está aquí. Y danzando, gritando, el Rey está aquí. Danzando y gritando, el Rey está aquí. Radio Solidaria, la radio que edifica. Regresa a España con su banda de músicos en vivo, Christine de Clario, con su tour La Novia. Será el mes de mayo en las ciudades de Murcia, miércoles 14, Málaga, viernes 16, Valencia, sábado 17, Madrid, domingo 18 y Barcelona, sábado 24. Más información en reinoeventos.com o llámanos al 643-467-059. Tengo mil historias de tu fidelidad. ¿Te lo vas a perder?